Empezamos a grabar. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están, amigos? ¿Bien? Sí, ya llevamos. ¿Todo bueno? Sí, todos contentos. Y Ya, no bueno, queda otra. Hay que contentarse, ¿no? ¿No? Bueno, jóvenes, ayer hicimos una introducción a los intercambiadores. Habíamos dicho que son equipos que sirven más que todo para enfriar un fluido mientras que el otro se calienta, ¿ya? Y no sé si ya han entrado ustedes al foro 1, hay varias preguntas ahí. De tal manera de que los intercambiadores en la mayoría de los procesos industriales se los encuentran en distintas variedades dependiendo el tipo de producto y qué es lo que se quiere enfriar. Habíamos mostrado algunos ayer, ¿no? Por ejemplo, este es de doble tubo, en sentido en contracorriente, ¿ya? Para los que se están incorporando hoy día. De tal manera de que habíamos visto de que tienen mayor eficiencia los intercambiadores que son en contracorriente. ¿Ya? Bien. Luego habíamos visto de que las aplicaciones industriales son bastantes, pero más que todo los que han tenido mayor aceptación en las industrias alimenticias son los intercambiadores de placa. Lógicamente que también en la industria petroquímica los más usados son los intercambiadores de tubo y coraza. Y se han desarrollado otros intercambiadores más que ustedes entran en internet y van a ver variedades de intercambiadores. Ahora, en lo que significa el aire acondicionado, generalmente son tubos por donde entra un fluido frío, de tal manera que el aire caliente, al entrar en contacto, da lugar a que el vapor de agua que tiene el aire se condense y al mismo tiempo el aire se disminuye en temperatura y nuevamente por un ventilador se mueve hacia las zonas donde se requiere el confort, ¿no? Pero también hay algunos que se emplean con el propósito de poder calentar. Una de las primeras tesis que fui tribunal en el año 2000, en las primeras tesis de ingeniería mecánica de la UTELSAC, donde de 18 estudiantes se titularon 14 o 15, creo. La primera tesis fue de un señor que trabajaba ahí en el Hotel Los Tajivos. Entonces, su tesis fue precisamente diseñar un intercambiador para que en época de frío se caliente el aire en las distintas habitaciones, ¿no? Ese fue su trabajo de grado. Aquí, por ejemplo, vemos estos intercambiadores de tubo y coraza, ¿ya? Que estos son los más empleados dentro de la industria petrolera. Y generalmente tenemos que los intercambiadores de doble tubo, ¿ya? Están referenciados a un tubo interno y un tubo externo, en la cual el fluido caliente generalmente fluye por el tubo interno y el que va a transferir es el que va a transferir calor al fluido frío que entra por la coraza, ¿ya? Entonces habíamos visto estas figuras, aquí vemos los tubos concéntricos, ¿ya? De los intercambiadores de doble tubo. Y tenemos de que estos pueden diseñarse en que ambos fluidos ya entren en un mismo punto. Entonces, por ejemplo, por acá entra el aceite caliente y aquí sale,
Y en el mismo punto de entrada, en este punto plano 1, también entra el otro fluido, muy diferente a lo que vienen a ser de corriente inversa. Aquí yo les mostraba de que esta fue una estación que hice cuando estaba en la gobernación a una industria láctea y de leche de soya. Y ahí vi de que este señor diseñó sus propios equipos. Y este tubo largo que ustedes ven acá, ¿ya? Fue diseñado por este señor, un intercambiador. Generalmente son largos, ahorita estaba haciendo un cálculo que vamos a desarrollar y miércoles eso decía, ¿por qué tan largo? Precisamente está en función al caudal y a las temperaturas deseadas de enfriamiento, ¿ya? Entonces, aquí vemos otros, digamos, diseños industriales, ¿no? De estos intercambiadores de doble tubo. De estos he visto en Delicruz, es una industria láctea que está en Cotoca, ¿ya? Los intercambiadores de placa que son estos, son los que más se emplean. Mi primera experiencia laboral conocí en la cervecería un intercambiador de placas para enfriar el mosto. Y bueno, muy grande realmente, ¿no? Acá son fotografías que se muestran de estos intercambiadores en la industria láctea, de tal manera que el que tiene la pila es de 5 etapas, es decir, que calienta y enfría simultáneamente. ¿Ya? Entonces, acá vemos ese intercambiador, ¿ya? Y como les decía, son los de mayor aceptación dentro de la industria de alimentos, más que todo referente al tipo de material y a los procesos de limpieza que se pueden hacer para evitar el desarrollo de microorganismos en el interior de estos equipos. Bien. Los intercambiadores de placa, ustedes pueden entrar en internet y pueden conocer más todavía, ¿no? Porque estas son las partes constitutivas de estos intercambiadores, los cuales tienen puntas de goma que son de una goma especial. En primer lugar, tiene que ser resistente a altas temperaturas y como se procesan alimentos, tienen que ser de una calidad adecuada para el uso que van a tener estos equipos, ¿ya? Acá también vemos de que mientras un fluido fluye en sentido contrario, el otro lo hace en la inversa. Esto es por la eficiencia que se da en el proceso de transferencia de calor. Bueno, esto de acá, por ejemplo, intercambiadores tipo U, se caracterizan como ustedes pueden ver, ¿no? El fluido entra por acá y sale del lado contrario. Y bueno, son varios tubos, ¿no? Varios tubos que tienen precisamente ese arreglo en U. Bien, estos de acá, los condensadores evaporativos, que son los que más se emplean en las fábricas de gaseosa, tienen este tipo de intercambiadores. Generalmente el fluido que fluye en el interior de estos tubos viene a ser el fluido refrigerante. En el caso de las gaseosas se emplea mucho el amoníaco como refrigerante. Y como dice acá también, se emplean bastante digamos, en estos radiadores de vehículos, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tenemos este intercambiador de paso simple, ¿ya? Significa de que tiene una entrada en la cual se bifurca el fluido, ¿ya? Se bifurca en los distintos tubos que tiene este intercambiador en su interior. Y el fluido que va a enfriar entra por la coraza. Bien, entonces existen variedades de intercambiadores que mucho depende el tipo de proceso, ¿no? Acá vemos las imágenes de estos tubos, ¿ya?
en corrientes paralelas. Quiere decir que los fluidos tienen un mismo sentido de ingreso en un mismo punto. Por ejemplo, acá uno de los fluidos entra por la colaza, ¿ya? Y el otro de los fluidos entra, bueno, entra hacia estos tubos, ¿no? Entonces son de corrientes paralelas. Bien. Estamos ayer resolviendo este problema, ¿ya? Y habíamos llegado a calcular el primer inciso. Pero se me ocurrió ver la forma de hacerlo más digamos, más completo el análisis de este problema. Y de tal forma que lo vamos a resolver en Excel, que nos permita ver situaciones muy diferentes, ¿ya? Bien, ahorita voy a abrir el Excel, jóvenes. Bien, acá tenemos el enunciado de este problema. Ya, nos dice que a través de la superficie 2 del intercambiador de calor se introduce aceite caliente. Ya, esa figura, que la voy a copiar ahorita. Bien. Bien, entonces lo vamos a copiar acá. Bien, aquí lo tenemos al dibujito. Y ya. O sea, el aceite está entrando, o sea, este sistema, este es 1, este plano de acá, y acá el plano este es el 2. Nos dice que por aquí entra aceite caliente y por acá entra agua, ¿ya? Pero el agua está fría, está a 15 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, bien. Eso es lo que tenemos en el esquema, que se pueda comprender. Bien, entonces aquí entra aceite caliente, acá agua fría, y sale por el punto 2. Y el aceite que entra sale por el punto 1, por el otro extremo. Bien, la temperatura del agua ya es de 15 grados Celsius. Bien, entonces tenemos que es esta la temperatura. Bien. Y el aceite está entrando a 95. Bien. Y acá tenemos la temperatura de salida de este aceite, que es de 38 grados Celsius.
Por otro lado, tenemos los flujos másicos de entrada del agua, ¿ya? Y del aceite. ¿Ya? Y del aceite. Bien. Entonces ya con este esquema que nos permite visualizar y comprender mejor el problema, decimos de que uno de los ruidos es de calor y el otro lo gana. Pero tenemos acá una incógnita que no sabemos cuál es la temperatura con la que va a salir el agua. ¿Listo? Esa es nuestra incógnita. Pero, por otro lado, nos dice que el coeficiente global de transferencia de calor de este sistema, lo que viene a ser U, es un dato. ¿Ya? Y ese dato, U, esto lo han visto ustedes en termodinámica, ¿ya? Y es la resistencia al flujo de calor. Y ese valor U es de 1000 kilocalorías metro cuadrado hora. ¿Listo? Bien. Entonces, basado en esto, empezamos a hacer nuestro balance de energía, ¿ya? En que nosotros partimos del concepto de que calor cedido es igual a calor ganado. Es decir, de que uno pierde y el otro lo gana. Esto de acá, ¿ya? Significa que ¿ya? Esto significa de que nosotros vamos a establecer nuestro balance térmico relacionado a ¿qué? A los flujos. En este caso estamos hablando del flujo másico del aceite, que le puse en inglés hoy porque es más cortito, ¿no? Y el flujo másico del agua. ¿Ya? El puntito arriba significa masa sobre tiempo. Bien, entonces esto involucra ya la masa relacionada a sus calores específicos por la variación de temperatura que registra ese fluido. Y lo mismo pasa con el otro, ¿ya? El que gana calor es el agua. Bien. Entonces, aquí, en este balance, colocamos los valores, 5000 kilos de agua hora, por su calor específico, que es 0,6, es este de acá. Sale con 38, ingresa con 95. El agua, su flujo es de flujo máximo de 2500, su capacidad calorífica 1, no conocemos la temperatura de salida y con la que ingresó es de 15. Entonces el aceite, ya enfriándose de 95 a 38, cede esta energía. ¿Listo? Y aquí, haciendo las operaciones matemáticas, llegamos a obtener esta igualdad en la cual determinamos la temperatura. ¿Ya? Bueno, yo pienso que están todos, ¿no? Bien. Hallamos la temperatura, quiere decir de que sale con 83. Hay estudiantes cuando realizan su examen, por errores de no colocar este signo menos, ¿ya? Sacan temperaturas incluso a veces más altas que la del fluido caliente.
Y ni siquiera, ya está bien. Hay que razonar un poco. Nunca, o puede igualar, ya, muy, muy extrema, el fluido frío, llegar a salir a la temperatura con la que ingresa el fluido caliente. ¿Ya? Para que se pueda entender esto, ¿ya? Vamos a ver el perfil de temperatura. Esto de acá, ustedes ven, ya está entrando a 95 y se va enfriando. Y sale a 38. El otro fluido ingresa a 30 grados. Por favor, el que tiene su micrófono encendido, apáguelo. Nos va a incluir en la grabación. ¿Ya? Bien, este fluido, por ejemplo, el agua, ¿ya? Entró a 15 y vemos que sale a 83. Yo les decía esto, hay estudiantes que ni siquiera lo analizan. En condiciones, que les digo, de muy extremas, podía salir el agua a esta temperatura, igualar a la del fluido, pero son condiciones muy ideales, ¿ya? O muy extremas. Entonces, mucho depende también las características del material con que se construye el intercambiador. Y eso es lo que pretendo de que ustedes, al analizar este problema sencillo, razonen de esa forma. Ahora, habíamos visto en la presentación, ¿ya? De que este Q, ¿ya? Este Q de acá, relaciona lo siguiente. Un ratito, vamos a... ¿Ya? Esta Q, pensé que lo había editado acá, pero no. Ya, esta es la ecuación, ¿ya? Donde Q es igual al coeficiente global por el diferencial logarítmico de temperaturas del sistema. ¿Está claro, ustedes jóvenes? Hola. Hola, hola. Sí, ingeniero. Bien, entonces, esta ecuación de acá es importante, ¿ya? Apaguen sus micrófonos, jóvenes. A ver, ¿quién de ustedes lo detesta? Para que le digamos que apaguen. Van a salir. Es Kevin. A ver, háblenle y díganle que lo apague, por favor. Es Kevin. Está Kevin. Pues Kevin. Buenas tardes, Inge, ¿cómo está? Una preguntita. Dos. ¿Puedes repetir lo de la ecuación que significa U, A también? Ya. Les decía que esto, usted llevó termodinámica conmigo, ¿no ve? Y vimos... No, yo no llevé termodinámica. Qué barbaridad más bárbara. No se me abrió, no se me ha abierto. Uy, es la base. Es por ello. Uh-huh. Lo que llevé con usted fue producción. Yeah. Producción y operaciones unitarias. Ya. Bueno, les La decía... con usted, sí. Sí. Bueno, les decía de que esto de acá, ¿ya? La U viene a ser un coeficiente global de transferencia de calor. Esta U es el resultado de todo aquello que se refiere a los mecanismos de transferencia por convección y por conducción. Por eso es que para mí no va a ser fácil que usted lo entienda, porque los fenómenos de transferencia de calor por conducción están referidos precisamente a la conductividad que tienen los materiales. Yo ayer les mostraba, no sé, ¿usted estuvo ayer?
Le cuento, dije que yo estaba en el grupo oficial y no llegó el link de la clase. Estaba Qué esperando por entrar. bárbaro. Sí, yo lo he subido. No, al grupo que yo estaba no llegó. Dicen que era otro grupo. Creo que están los otros chicos. Al grupo de WhatsApp, yo lo subí. Bueno, de todas maneras, a eso se refiere, de que hay transferencia de calor por conducción y convección. Uy, ya me ganó el tiempo. Entonces, voy a ver si tengo acá algo, ¿ya? A pesar de que acá voy a explicar, por ejemplo, esto yo les enseñaba en termodinámica. Y esta U que ustedes ven acá, ya, este era de transferencia de calor a una latita de cerveza. La lata, si la cerveza está fría y el aire está caliente, la del medio, ahorita por ejemplo, ¿qué va a pasar? La transferencia de calor se va a dar por convección, es decir, el aire caliente va a incidir acá, ¿ya? Y por la latita, la transferencia de calor va a ser por conducción. Entonces, hablamos de dos resistencias al flujo de calor. Uno, la del aire caliente, y otro, la conductividad que tiene la lata para transferir el calor. Y después va a tener su efecto de calentamiento en el contenido de la latita de cerveza. O caso contrario, si esta lata de cerveza está a 25 y yo la coloco en la heladera, ¿ya? Bien, vamos a ver si puedo hacer un perfil. Esta es la latita de cerveza. Aquí la latita está a 25 grados Celsius. ¿Ya? Y la colocamos en la heladera. ¿Ya? Entonces, el fenómeno de transferencia de calor que se va a dar en primera instancia va a ser de esta forma. ¿Ya? De 25, digamos, si el aire en la heladera está a 3 grados, digamos, se va a dar de esta forma. Se va a transferir calor por convección. Voy a hacer un perfil acá del espesor que pueda tener la latita. ¿Ya? Vamos a imaginar que este es el espesor de la lata. Entonces aquí hay transferencia de calor por conducción. ¿Ya? Y después el calor se bifurca de la superficie de la lata hacia la masa de aire frío que tiene la heladera. ¿Está claro ahora? Entonces, acá hablamos por conversión, acá por conducción, que depende de la conductividad que tiene el material. Entonces, esa U, por ejemplo, acá, ya relaciona, en primer lugar, el espesor, la conductividad del metal y el coeficiente convectivo que se da en ese sistema, en este caso en la heladera. Esa es la U. Yo pienso que ahora ya está claro, ¿no? Sí, Inge, gracias. Igual a todos ya les sirvió para recordar. Muy bien, gracias. Entonces, esa U les decía de que es el coeficiente global, ¿ya? Lógicamente que acá hablamos de un área, igual que en el caso de la latita de cerveza, ¿ya? Esta lata de cerveza, su área que tiene contacto con la masa de aire frío es toda la lata, toda la lata. Es decir, 2pi por L, incluso esto de acá, que son las tapas,
pi por diámetro al cuadrado sobre 4. También entra en contacto con el sistema, en este caso del aire frío. Aquí, antes que se me acabe el tiempo, tengo 5 minutitos. Ya, volviendo acá. Lo que varía acá en relación a lo que se aprendió en termodinámica es de que hablamos de una diferencial logarítmico de temperatura. Ese diferencial de logarítmico de temperatura, ¿ya?, relaciona las variaciones que se dan en un plano, ¿ya?, y en el otro. Este es el plano 2, no habíamos visto el intercambiador en la figura. Acá. Este es 2 y este es 1, ¿cierto? Entonces, fíjense, acá sería el delta T, por ejemplo, ¿ya? 38 menos 15. Aquí ya determinamos la temperatura con la que sale el agua, ¿ya?, a través de esta ecuación que fue de 38 grados Celsius. A ver, ¿dónde está? Esta de acá. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí tenemos un delta entre este y este, 38 menos 15. Y acá el otro delta, que es 95 menos 83,4. Esos delta de variaciones de temperatura que se dan en los planos 1 y 2, ¿ya?, nos permite hallar esta diferencial de temperatura logarítmica. Reemplazamos esos valores y determinamos que la variación logarítmica de temperatura en este sistema es 16,65. Bueno, jóvenes, tenemos 3 minutos. Vamos a quedar acá. Reingresamos a la 1 menos cuarto. ¿Listo? Por lo menos da para tomarse un refresquito. Y yo Listo, creo, profe. Ok, ingeniero. ya, Gracias. de nada, Todo señorita bien. María de los Ángeles, Yomenso. Inge, Hola, ¿qué tal? Gustavo, Jaime. ¿Todo bien, Inge? Con hambre nomás hoy.